Bueno, muy buenas noches. De antemano quiero agradecerles a todos ustedes el haber aceptado nuestra invitación. En nombre y representación de Magna Trade, mi nombre es Carlos Eduardo Moscoso, soy gerente administrativo y comercial y tengo el agrado de presentar la noche de hoy al doctor Santiago Rojas, un profesional que pues la gran mayoría de nosotros lo conocemos y que nos ha acompañado durante todo el trayecto con Magna Trade y ya pues de la trayectoria que nos ha tocado seguir. Doctor Santiago, muy buenas noches y adelante por favor. Muchas gracias. Sí, por un momento subo acá. Hoy quiero hablar de la alegría, que es el tema que nos compete, porque hoy no estoy alegre y eso lo hace mucho más válido. Hay una circunstancia humana que ocurrió en el día de ayer que hoy me tiene alterado y la voy a explicar para comprenderla mejor desde la perspectiva de lo que me está pasando. Todos conocen la historia en este momento de lo de Galicia, donde hubo un accidente. Hay una prima de mi esposa muy cercana a nosotros que murió. Y entonces se generan dos sentimientos, la tristeza de una persona querida y la indignación por las circunstancias que ocurrieron en los accidentes, porque es un accidente provocado por una imprudencia. Entonces, eso existe hoy en mí, eso es una realidad, y sobre eso voy a trabajar. Para trabajar por qué existen sentimientos, emociones, y cómo trabajar sobre ellas, porque no somos ajenos a esas realidades. Puede pasar cosas incómodas, como que me metí en un trancón, el carro no funcionó, que no sé qué, esas son cosas que son transitorias, pero hay cosas más de fondo y sobre esas es que nos generamos alegría y felicidad. ¿Cómo se llama la conferencia? Se supone que es alegría. ¿Es esta? Amor, felicidad y alegría, ¿es esa? Debe ser esa, ¿no? Mirémosla y la ponemos, y si no, hablamos de otra. Eso no hay mucha diferencia. Bueno, entonces, voy a empezar diciendo la diferencia entre una emoción y una alegría. ¿Se oye allá atrás o no? ¿Sí o no? Bueno, a ver, ustedes sí, allá atrás. Ah, ¿cómo así más payasito? No. No, porque si me hago acá me empiezo a ir raro. Bueno, ustedes... Es neurotransmisores. Ah, no es la otra. Es otra que se llama neurotransmisores. Parece que es parecida. Debe llamarse... Es que hay muchas ahí. No, conferencia Polideros creo que tampoco. Manejo del dolor. Neurotransmisores, alegría. Es bueno, parecida ahora. No. De todas maneras vamos a hablar de amor, si el tiempo no lo permite, y de estrés, que es fundamental en este tipo de principios. Les estaba contando entonces que tengo un sentimiento y he tenido emociones durante el día de ayer y de hoy. Vamos a diferenciarlas para poder comprender un poco. Sé que la gran mayoría, porque veo muchas caras de no son médicos, y cuando uno habla de neurotransmisores y no son médicos, corre el riesgo de estimular la serotonina, que tiene que ver con el sueño, en una forma inadecuada. Favorecer un isómero que es la melatonina también, puede producir muchos estados alterados. Vamos a intentar traducirlo siempre a la vida más que al laboratorio. A mí me encanta la bioquímica y no sé por qué tengo esa tara y puedo irme un poquito por ahí, pero intentaré todo lo contrario. Bien, vamos entonces a decir la diferencia entre emoción y sentimiento, porque siempre usamos esa palabra como la misma, pero hoy que tengo emociones y sentimientos distintos, igual puedo seguir teniendo alegría y felicidad. O sea, uno puede tener, como en una orquesta, instrumentos afinados y desafinados, pero hay que ver cuál o cuáles modulan de una manera adecuada para que se escuche mejor. En ese caso, en el... Siempre va a haber interferencias en la vida como estas. Una emoción lleva a que nosotros nos movamos, a que nosotros tengamos actividad, a que nosotros desarrollemos una acción. Si yo tengo una emoción, yo he de actuar con esa emoción. Las emociones son del cerebro mamífero y son relacionadas con una zona que se llama la amígdala y son evolutivamente similares a los animales. Nosotros seguimos siendo muy animales. Les quiero contar que nuestro cerebro reptil tiene 200 millones de años de evolución y ese cerebro es dictatorial, ese cerebro es mandador, ese cerebro es copulativo. Nosotros tenemos ese cerebro y es nuestro cocodrilo que nos sale cuando nos cierran el carro.
cuando pierde nuestro equipo de fútbol y el miserable del frente está hincha del otro equipo y uno quiere matarlo y no sabe por qué. Eso es cerebro reptil y por eso se mata uno eso. Es irracional, por supuesto, y lo tenemos todos. Pero hay un cerebro un poquito más evolucionado que tiene 60 millones de años, aproximadamente 65 millones de años, que es el cerebro mamífero, y de ahí vienen las emociones. Las emociones son respuestas bioquímicas inmediatas ante estímulos internos o externos. Son respuestas que obligan al movimiento, a una acción. Cuando mete el gol al equipo que a uno le gusta, uno salta, se pone en esa emoción. Hay 6 emociones primarias. La más conocida que en este momento tengo yo, por ejemplo, es tristeza. Tengo tristeza. Pero esa es una emoción rápida que le viene a uno cuando tiene una pérdida. Ante una pérdida todos sentimos tristeza. Y está modulada por una sustancia en gran parte que es la serotonina, por la falta de dopamina, por la falta de hipocretina, que las vamos a nombrar. Existe otra emoción primaria que se llama el asco, la aversión, que también la tuve y la tengo. Me da asco una circunstancia de este estilo, uno tiene aversión, uno ve algo que no le gusta y le da náuseas y asco y todo eso es producto de una manera automática. Yo no lo puedo regular cuando se produce en mi cuerpo. Yo puedo cambiar lo que eso hace conmigo, no lo que eso hace ante el estímulo. O sea, yo puedo cambiar eso que me ocurre, pero no desde que en el momento que me ocurre, sino cuando ya me ocurre lo puedo modular. Aparece una tercera, no importa el orden, que se llama la rabia, que creo que nos da muchas veces. Entre otras, les voy a dar el secreto para que se pongan bravos. ¿Saben cómo hace uno para ponerse bravo? Eso nadie lo sabe, pero se los voy a enseñar. ¿Se han puesto bravos alguna vez en la vida? ¿Les ha dado rabia? Les voy a explicar por qué nos ponemos bravos. Nos ponemos bravos porque nos gusta controlar a los demás. Cuando queremos controlar a alguien. ¿Ustedes alguna vez se han puesto bravos cuando el jugador de fútbol no mete un gol en la televisión? Sobre todo los hombres. ¿No se ponen bravos? Porque queremos que patee y no patea. O señora, ustedes se ponen bravos cuando el marido no hace lo que ustedes quieren, cosa que generalmente no pasa, pero cuando pasa, ¿no se ponen bravos cuando dicen, o cuando el hijo no hace lo que a ustedes se les da la gana? Y este chiquito yo lo voy a poner, ¿no se ponen bravos? O se ponen bravos en el tráfico, cuando uno quiere que el idiota al lado se mueva y no se mueve. Eso nos da rabia, porque queremos controlar. Es una emoción absolutamente automática. Aparece otra emoción, que es igual de importante, que es la sorpresa, que es una maravilla. ¡Oh, qué maravilla! ¿Qué pasó? No lo puedo creer. Me encantó. O una sorpresa favorable o desfavorable. Cuando uno le cuentan cosas, que esa es la diferencia entre el miedo y el pánico, que todos conocemos. Miedo cuando le dice a uno, la esposa que está embarazada, pánico la secretaria. En ese momento la sorpresa se vuelve bastante compleja. Por Dios, ¿qué fue lo que pasó? Esa es una emoción que no podemos controlar. La rabia también nos lleva miedo, que lo acabo de nombrar, ¿no? La sorpresa, y ahí nombré inmediatamente el miedo. Y la sexta emoción, que es la que vamos a hablar hoy, es la alegría o la felicidad. Yo lo voy a explicar por qué. Porque para los autores occidentales es la alegría, pero para los orientales es la felicidad. Esa palabra, aunque no signifique lo mismo, traducida en el lenguaje simbólico, vamos a ver qué diferencia hay. Vamos a nombrar hoy como alegría, una emoción primaria. Pero cuando esa emoción, que lleva un rato ya pasando en nosotros y se mantiene, nosotros producimos un sentimiento. La emoción es de corta duración, solamente la puede prolongar. Pero cuando la prolonga, la lleva al cerebro humano, que ya tiene un poquito más de años de evolución. Hay varios animales que tienen cerebro humano, aunque no lo creamos. El gato, por ejemplo, tiene cerebro humano, nos parece extraño. Un gato no pareciera. Pero por eso tiene unos comportamientos bastante humanos, entre otros no tan agradables, pero humanos. También hay un animal que es el delfín y otro que es más parecido a nosotros, que es el simio. Son los animales más con cerebro humano, más el humano, por supuesto. Cerebro humano tiene, cada vez que me acerco por aquí, no tengo nada contra los de allá, que pagaron poquito, por supuesto, por eso están a ese lado. Aquí están los de la platea y los, obvio, o los invitados VIP, la gente especial, pero yo quería acercarme, pero no puedo. No es asco, ni es una emoción de ese estilo, es simplemente que no se puede. Se maneja de otra forma. Bien, estamos entonces en que la emoción es una historia bastante corta que se puede perpetuar y el sentimiento es una respuesta mucho más elaborada. El sentimiento es una respuesta cerebral donde yo integro esa información, la proceso, la elaboro y la perduro. El sentimiento dura mucho más. El sentimiento es una elaboración sobre una emoción. Entonces, por ejemplo, uno con una persona que es querida y le da un regalo, uno tiene un sentimiento de gratitud que está formado sobre una emoción de alegría.
uno tiene un sentimiento perdurable. Por ejemplo, yo tengo un sentimiento de frustración en el día de hoy, es mucho más perdurable que la emoción inicial. Tengo un sentimiento de indignación, porque me genera todo eso. Y esto es una naturaleza humana, nos pasa a todos. Yo no venía aquí a hablar de lo perfecto, sino de lo cotidiano, que nos ocurre en todos los momentos, porque le da a uno una emoción de rabia, que como no puedes estructurarla, y yo trabajo sobre no tener sentimientos de hostilidad sobre los demás y no tener sentimientos de rencor, porque un sentimiento de rencor es de una rabia que no se procesa y se genera un sentimiento de rencor y luego nos hace daño y nos favorece otras enfermedades. Entonces me queda un sentimiento de frustración. Ahora veamos qué haríamos con todas estas cosas en la teoría de que uno las pudiera manejar, en la teoría. En la práctica requieren un proceso un poco elaborado. Volvamos a esa historia. Entonces un sentimiento es mucho más elaborado. Todas las emociones y todos los sentimientos tienen unas sustancias que las hacen que se evidencien. Pero cometemos el error, si nosotros somos demasiado materialistas, de pensar que esas son las que nos producen estas cosas. Ellas son las que nos las vehiculizan y nos las permiten entrar. Hay una nueva ciencia que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. La doctora Normita me ayudó con las filminas, qué pena, no he puesto ni la primera, algún día llegaremos a ellas. Pero la psiconeuroinmunoendocrinología es cómo diferentes sistemas expresan la mente. Antiguamente, yo creo que muchas personas aquí todavía piensan de manera demente que el cerebro es el que produce la mente. Y seguramente muchos de ustedes lo seguirán pensando después de esta conferencia y toda la vida. Es una hipótesis validada desde una perspectiva. Si yo no conozco nada más y yo produzco y mis secreciones producen, pues yo elaboro la mente. Hay otra perspectiva que es una diferencia entre la neuroteología y la neurología moderna. O sea, la neuroteología valida unos principios intangibles. También hay neurólogos que piensan así. Y la otra, unos principios de el cerebro es el que produce todo. Es una discusión que no voy a entrar. Pero sea cualquiera de las dos expresiones, la psiconeuroinmunoendocrinología valida un principio bien interesante. El cerebro es una de las expresiones de la mente, pero hay otras expresiones de la mente. Y las otras expresiones de la mente son el sistema inmune y el sistema endocrino. O sea, la mente se expresa ahí. Y se dice de una manera muy bonita. Es como en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, el sistema inmune, se expresa la mente. Son todos el ámbito donde vive la mente. Me parece mucho más bonito. Con eso uno ya no empieza a separar la mente del cuerpo, porque ya se produce toda esa expresión. Y el modulador de esas expresiones se llama el neurotransmisor. Neurotransmisor transmite un informe nervioso. Y esa neurotransmisión llega y se pega cerca de las celulitas, y esas celulitas producen respuestas. Pueden ser respuestas favorables o respuestas desfavorables. ¿Quiénes son esos señores? Bueno, esos señores son los moduladores de estas informaciones. Pero vamos a hablar entonces de lo que veníamos a hablar, que era la alegría, para poder entender cómo la neuromodulamos. Hay unos estados de alegría fundamentales. Y yo quiero hacer la primera diferenciación, si esto funciona. Tanto esfuerzo la doctora Normita para ayudarme, y si no funciona, da como vergüenza. ¿Cómo tocaría espichar acá? Ah, empezó. Pero creo que pasé dos. Un momento. Esto va para atrás, sí. Y ahora este para adelante. Bien. Aquí viene la gran diferenciación fundamental de Oriente y Occidente. Y la voy a tomar como la dice Occidente, aunque yo la vivo como la dice Oriente. Entonces, ¿pero por qué voy a hablar como Occidente? Porque si hablamos de neurotransmisores, tengo que hablar en este lenguaje. Pero si hablamos de conciencia, lo hablaría contrario. Y hago la diferenciación rápidamente. Felicidad viene del griego felicitas. Felicitas significa fertilidad, de fértil, o sea, que significa que se obtiene el resultado. Fértil es que yo siembro una semilla en una tierra y me da fruto. Fruto significa fertilidad, la fertilidad es felicidad. Alegritas significa vivo y animado. La alegría significa estar vivo y tener ánimo. Ánimo significa soplo. Soplo es aliento, el aliento de vida. Vuelve a ser lo mismo. La alegría significa estar vivo. La felicidad significa alcanzar un resultado. Bien. Esa es la definición occidental, pero paradójicamente los occidentales decimos que la alegría es una emoción y la felicidad un sentimiento. Pero para los orientales es al revés. Voy a basarme, y no vuelvo a decir mi concepto oriental, que es el que yo valido, sino el occidental de la neurotransmisión, que es este. La felicidad no es una sensación transitoria, o sea, no es una emoción, sino es una forma de ser, es un estado de vida,
donde se produce no solamente un estado de bienestar, sino se producen muchas cualidades. Es una persona feliz, tiene muchas cualidades. Insisto, esa es la definición que se da en Occidente ya reciente. Donde se tiene amor altruista. El amor altruista es un amor muy especial que le quiero dedicar una parte muy bonita en una parte de la conferencia, si algún día llegamos hasta allá, que se llama la compasión, cosa que es esencial. Es uno de los estados de mayor bienestar del ser humano. Se los voy a decir desde este momento, y si algún día llegamos allá, ojalá lo hagan en la vida antes de llegar a la conferencia, y es que lo que más felicidad y alegría da es hacer feliz a otro. Si ustedes logran comprender eso, entienden absolutamente todos los principios, aunque no entendamos nunca que es un neurotransmisor. Cuando uno logra hacer feliz a otro, porque el amor altruista, que los antiguos griegos lo llamaban el ágape, que nosotros los occidentales lo llamamos compasión, y que lo vivimos cotidianamente cuando tenemos una palabra que se llama ternura, cualquiera de estas palabras, y cuando nosotros aliviamos el sufrimiento de otro, y cuando tenemos congratulación, que es que nos gozamos el gozo, o cuando tenemos condolencia, que nos duele el dolor de otro, cuando estamos en cualquiera de estas vertientes del amor altruista, nosotros nos volvemos felices. O, más bonito, cuando somos felices, pensamos altruistamente. Cuando uno está enamorado, perdona al vecino. No es tan hijo de tantas como yo pensaba, porque estoy feliz y entonces ya tengo un amor altruista porque me permite ver que no es tan malo. Y incluso yo camino por encima de los volardos de Peñalosa y digo, este alcalde fue bueno, yo puedo pasar por encima cuando estoy enamorado, no le veo ningún problema. Además, la felicidad da esa capacidad de tener fuerza. La felicidad nos hace sentir además libres, que esa es una de las condiciones más bonitas. Cuando uno está feliz, es libre. No le cabe en el cuerpo a uno su ser, uno se sale. Porque así sea un sentimiento, como estamos hablando en este momento, el sentimiento se recrea permanentemente para poderse mantener en emociones. Entonces yo tengo la felicidad y me acuerdo, pucha, qué rico, qué emoción. Y en ese momento entonces otra vez me expando y no quepo en mi cuerpo. Y eso, el sentirme feliz y el recrearme en la felicidad me hace sentir que yo soy importante y me da confianza y seguridad. Que eso es fundamental. Por ejemplo, las personas que tienen cáncer, según los doctores Simonton, ellos han hecho lo que se llama la relación mente-cuerpo, han encontrado características de la personalidad cancerosa. No quiere decir que todos los que sean así tengan cáncer y todos los que tengan cáncer tengan esto, ¿no? Eso es importante para no hacer una obligatoriedad en ninguna de las dos direcciones, pero sí una singularidad en el sentido de que es más común que las personas que tienen una baja autoestima, que tienen una percepción pobre de sí mismo, que mantienen resentimientos y no tienen relaciones perdurables, tienden a tener la personalidad cáncer. Así como la personalidad del infartado es el acelerado perfeccionista competitivo y del artrítico es el rencoroso, sumiso, guardador de sentimientos, insisto, probabilidades, no certezas, para que no se me sienta nadie aquí. Si es el artrítico me ve con rencor, si es acelerado me compite, si es el canceroso entonces no puede hablar conmigo. No, ninguna de esas, solamente son posibilidades. Técnicamente, cuando uno está feliz, tiene seguridad, y cuando tiene libertad y seguridad, uno se relaciona con los demás, porque los límites son infinitos. Todo eso es un estado de felicidad. O sea que si uno tiene esto, está feliz, si no, carreta. Esa es la definición occidental. Yo te puedo decir que me ayudes pasando, eso me hace feliz. Muchas gracias. Sí, entonces, ya la definición, les quiero hacer un paréntesis en que existen parámetros de bienestar social, que la calidad de vida es un concepto que aparece en los años 80. Si ustedes estudiaron medicina en los años 70 no existía ese concepto, entonces uno aparece en los años 80 y se vuelve un dogma, si lo podemos así, una creencia de que todos debemos tener calidad de vida. Pero el concepto de calidad de vida desde los años 80 que aparece con la ONU y que es parte de la medicina, se ha ido modificando año tras año y aparece hace 3 años un concepto que lo modifica, se llama el concepto de felicidad. En el año pasado, o sea en el 2011, pero ya en el año pasado se celebró y se puso el primer Día Mundial de la Felicidad, que es el 20 de marzo, que espero hayan estado muy felices y lo hayan celebrado. Si no, este año, y si no, en el 2014, y si no, siempre lo pueden celebrar. El 20 de marzo es el Día Mundial de la Felicidad, porque es un concepto que hoy se tiene como punto de calidad de vida y bienestar, asociado a
el cubrimiento económico, de salud, de seguridad y otros conceptos que son muy sencillos, que son la perfección de la vida moderna que no existe, pero que se buscan. Entonces el concepto de felicidad ya trasciende a un proceso bioquímico, biológico y se vuelve un proceso de interés mundial. Y es un proceso que ya la Organización Mundial de la Salud lo incluye y por supuesto las organizaciones previas como la ONU, que es el dueño, si por decir así, de la OMS. Entonces dice que es un estado de alcanzar el bienestar humano en una vida social, desde el punto de vista de lo que compete al ser humano, lo que significa la sociedad cercana y la sociedad lejana, y que además, y esto es muy importante, es algo que se trabaja todos los días. O sea, la felicidad ya no sería como se definiría fértil, y ya es más como el concepto oriental, que no es algo que está allí, sino que es algo que nosotros tenemos que seguirlo haciendo todos los días. Y ahí se acerca el concepto Zen de la felicidad. La felicidad no está al final del camino, la felicidad es el camino. Ese es un concepto del Zen muy bonito. O sea que uno no llega a ser feliz si no está feliz. O sea, uno está siendo feliz para llegar a seguir siendo feliz. Ese es un concepto fundamental. Sigamos, por favor, hazme feliz cambiando. Gracias. Si nos saquen asterisco, relámpago, calavera. Entonces, en ese momento la emoción es adecuada, porque se expresa. La emoción, para que ustedes me entiendan, en un lenguaje simple, es como el calor que activa una olla a presión. Y el cuerpo es el caldo que se está cultivando con la estructura biológica que está allá adentro, o sea, su cuerpito. Si ustedes calientan y no hacen con la olla a presión, se les quema el caldito, que es el cuerpo, se les quema la carne, que es su estructura biológica. Entonces necesitan que la emoción se exprese. Y por supuesto, genera una alegría porque nos sentimos vivos y equilibrados. Yo se las había definido antes como alegritas, vivo y animado. Y por supuesto, la alegría tiene manifestación, que se llama la risa. Pero ¿cuáles son las 7 manifestaciones más reconocidas de la alegría? Se las voy a contar y si llegamos algún día al final de la conferencia se las cuento mejor. Una se llama el baile. El baile es una de las grandes características de la alegría. Es el único ejercicio que se hace sonriendo. ¿O ustedes han visto a alguien jogging? ¿O alguien jugando tenis sonriendo? ¿O jugando fútbol? Solo Ronaldinho y ahora Messi, por eso eran cracks. De resto todos, hay que ver a Cristiano Ronaldo que se mira al espejo y se juega bien, pero de resto nunca está sonriendo. ¿Por qué? Porque solamente bailando estamos sonriendo. Piensen, es el único ejercicio que hacemos intenso y lo hacemos sonriendo. Por eso es un ejercicio maravilloso para la alegría y tiene beneficios, esperemos si llegamos algún día, buenísimos para la salud. Por lo pronto les quiero decir, porque uno a veces no dice nada y es como antipático, que el baile es el mejor ejercicio para evitar el Alzheimer. Se me va a olvidar eso. Y resulta que tiene una característica fundamental. Cuando una persona, ponen a unos viejitos, es un instituto que se llama Albert Einstein en Nueva York, y hacen una prueba piloto con unos viejitos y los ponen a hacer diferentes pruebas para ver cómo es su desarrollo cognitivo a través de los años. Y a uno les ponen a hacer crucigramas, a otros les ponen a hacer sudoku, a otros les ponen a estudiar, a leer, y a otros les ponen a bailar. Y los que quedan menos deteriorados son los que bailan. Entonces se ponen a investigar, bueno, ¿por qué los que bailan? Primero, porque el baile tiene 3 características bien interesantes. Primero tiene memoria, o sea, cuando ustedes bailan, están recuperando siempre la memoria. Y tiene una memoria de trabajo que es muy importante, que tiene que estar atento, aunque uno sigue la música, pero hay una memoria constante de una atención, claro, uno tiene que estar haciendo. Entre otras cosas los ponen a aprender pases nuevos, eso es importante, los ponen a bailar tango, otros bailes, o sea, los ponen en clases de baile, los ponen a hacer baile. No solamente bailen, sino hagamos bailes y funcionan siempre mejor si son bailes de su época, porque les recrean a ellos otra cosa que es una memoria de bienestar y uno asocia emotivamente. Les quiero decir algo en la memoria, y es que uno se acuerda todo lo que tiene una aceptación emocional para uno. Por eso las mujeres se acuerdan de las peleas con uno toda la vida y las recrean en ese instante. Ustedes tienen la capacidad de la pelea de hoy, indexarla al pasado y el futuro, lo que puede pasar, y lo cogen como un hilo con unas chaquiras y todas las ponen juntas. Uno tiene que decirles, perdón, ¿la pelea es de hoy, del año pasado, de hace 7 años o de cuándo? Porque la memoria que está asociada, la memoria emocional que está en toda esa zona, la amígdala, el hipocampo, todas esas zonas donde nosotros guardamos información, pues se asocia a muchos de esos
recuerdos que tenemos y los juntamos todos y quedan todos muy bonitos, pero profundamente para el vecino no tan bonitos. Entonces el baile tiene otra característica, además de la memoria y la atención. Yo les termino recordando aunque me pierda, pero no me pierdo, simplemente les amplío la información. Y es que se hace contento. Cuando ustedes hacen algo contento, para tomar la idea que acabo de decir, ustedes recuerdan fácilmente eso. Por eso uno se acuerda de lo que le gusta. Y a los hombres no nos gustan muchas cosas, no nos acordamos. En cambio, uno va a un restaurante y la mujer se acuerda perfectamente de cada una de las condiciones del restaurante. Uno va al restaurante 7 años después y la esposa le dice a uno, mi amor, ¿te acuerdas? Estas sillas no eran así, sino eran cuadradas. Y los manteles eran verdes. Y uno empieza a hacer caras de... Y además los meseros se vestían de rojo. Y además esta era un individual y uno no tiene ni idea, porque a uno no le dio importancia porque no tuvo afecto con esto. Mientras que la mujer sí. Y uno le tiene que decir, ¿nos conocíamos? ¿Éramos algo? ¿Habíamos venido aquí? ¿Fue conmigo? No tengo ni idea. Esto es simplemente porque así recordamos nosotros. Y el baile, volvemos a lo mismo, para que mantengamos la atención, es que además de que lo hacemos contento y además de que lo hacemos con memoria, incluye la acción, que no lo hace ni el sudoku, ni lo hace la lectura, ni lo hace el crucigrama. Cuando uno actúa, funciona la atención del cerebro cortical, la emoción del cerebro mamífero y la acción del cerebro reptil. Y eso hace que uno sea mucho mejor. Que además hace ejercicio con el sistema cardiovascular y todo lo que quiera. Entonces, es importante el bailar. Otras son el saltar, otras son el abrazar, otras son el cantar, otras son el gritar. Y otra muy importante expresión de la alegría, que ojalá le hiciéramos mucho más los hombres, es la del llorar. Las mujeres lloran y son mucho más susceptibles de llorar. Les cuento que las mujeres viven 7 años más que los hombres, no nos matan antes, aunque pensemos que sí. Sino lo que ocurre es que tienen, entre otras cosas, más capacidad de expresar las emociones y tienen más amor compasivo, entre muchas investigaciones, y por supuesto son más fuertes biológicamente, sobra decirlo. Para la especie biológica es más importante tener hembras que macho, entonces nosotros somos más desechables. Eso no lo vuelvo a repetir. Bueno, entonces la alegría y la felicidad nos activan el circuito de recompensa, básicamente en una zona que se llama el núcleo estriado ventral. Ahí está, ¿no? Ahí. Está en una zona donde tenemos una acción fundamental. Y esta es la clave. El cerebro está todo el tiempo regulando y el organismo entre sustancias. Y hay 2 sustancias que son muy importantes para la supervivencia, pero no para el disfrute. Les voy a explicar cómo funciona el mecanismo de estrés. Y tiene que ver con una capacidad de nosotros de adaptarse. Hans Selye era un investigador, él era estudiante de medicina y se puso a investigar a las personas de qué les pasaba cuando se enfermaban y se dio cuenta que todos reaccionaban más o menos similar. Y desarrolló una teoría que acuñó con una palabra que además la historia es muy simpática. Él acuñó una palabra que se llama estrés. Sin embargo, él nunca dijo esa palabra. Pero como pasa con todo en la vida, se distorsionó. Él hablaba austriaco, él era pues eso austriaco-alemán, y él hablaba pues, strain. La palabra que él utilizó de la física era strain, que significa tensión, y la palabra strain terminó volviéndose estrés. O sea que la palabra que nunca existió es lo que hoy llamamos de estrés, que lo usamos todos los días. Sin embargo, él nunca dio la connotación de que el estrés fuera malo. Él dijo, el estrés es el síndrome general de adaptación, el mecanismo en que el ser humano se adapta. Y se adapta fundamentalmente para la supervivencia. Y se adapta fundamentalmente para poder compensar las necesidades de supervivencia, que son muy sencillas. Tenemos la necesidad, que es muy simple, de ingesta. Nosotros necesitamos comer, necesitamos respirar. Tenemos una misma necesidad fundamental de eliminación, la cual nos permite expulsar, nos permite botar. Tenemos también otras 2 necesidades fundamentales que son de actividad y otra necesidad fundamental complementaria que es de reposo. Y una necesidad que en el colegio deben haber visto, no sé si la conocen, de pronto. Una celulita se junta con otro, se forma otra y crece, ¿no? ¿La comprenden? No sé si se puede hablar de esos términos en este grupo. O es bueno, tal vez sí, son temas, no sé si podamos en este tipo de auditorio, pero ese tipo de necesidad se llama contacto, se llama una de las energías del amor, que una de sus tantas expresiones es la sexualidad, que es esa fuerza que atrae, complementa y une y que requiere
el ser humano para la supervivencia. Si no hubiera ese contacto, no habría supervivencia. Se los explicaron a ustedes, me imagino, ¿no? Entonces, necesitamos tener esa capacidad de supervivencia y se hace a través de unos mecanismos de adaptación fundamentales. Y dentro de esos mecanismos de adaptación tenemos la glándula suprarrenal como una de las grandes funcionadores de esto y tenemos unas sustancias allí. Ustedes recuerdan, si estudiaron algún día medicina, que hay una médula suprarrenal que produce unas sustancias, entre esas la adrenalina, y tenemos una corteza que produce entre esas sustancias una que se llama el cortisol, que tiene 3 capas, glomerular, fascicular y reticular, que están en los mineralocorticoides, muchas de esas sustancias raras, pero una de esas se llama el cortisol, y esa es la hormona del estrés. Pero del estrés malo. Hans Selye utilizó una palabra que nunca oímos después, que se llama distrés. El cortisol es la hormona del distrés. Y hay hormonas del eustrés, o sea, hay hormonas del estrés. Bueno, este paréntesis es para decir que nosotros tenemos junto a muchas funciones en el cuerpo la característica de decir que son malas o son buenas. Y todo depende de lo que se llama una banda pasante. El cortisol es bueno y es malo. Sin el cortisol no sobrevivimos, pero con mucho cortisol entramos en distrés. Y con mucho cortisol tenemos lo que se llama la fase de alarma. Cuando nosotros tenemos una fase de alarma por una situación que no podemos nosotros controlar en una necesidad, generamos un impacto de cortisol y adrenalina. Vamos a explicarla de la siguiente manera. Voy a cruzar la avenida. Si yo no libero cortisol y adrenalina y no hago cambios en mi comportamiento absolutamente funcionales, como significa que oiga mejor, agudice mis sentidos para que yo oiga bien y pueda hacer un procesamiento rápido entre el sonido y la distancia que viene el carro. Por eso cuando uno está oyendo un iPad y le pasa a uno un carro, pues está con el audífono puesto, de lo que ustedes quieran, el iPod, perdón, o el iPad en este caso también, pero el iPod que se pone uno a los oídos, no está escuchando, pues tiene una función disminuida y puede pasar. Yo he visto un accidente, un muchacho que lo cogió una moto y lo levantó, precisamente pues estaba escuchando música. Técnicamente, lo que hace el cortisol y la adrenalina, mecanismos de supervivencia, nos ponen alertas los sentidos, nos ponen a pensar más rápido. Uno en estrés, distrés, piensa mucho más rápido. Uno en estrés, distrés, tiene cambios de comportamiento y expresiones automáticas, se mueve más rápido, responde, y está totalmente emotivo además. Entonces llora, grita, expresa de una manera automática porque está en ese momento funcionalmente en una actitud adecuada. El problema fundamental es que se llama una fase de alarma. Esa fase de alarma es una fase que necesitamos para la supervivencia. Con eso podemos cruzar la calle. Pero si nosotros llegamos a la calle, a la avenida siguiente, y seguimos en esa fase que nosotros llamaríamos de alarma, siendo que supervivimos, pasamos, el carro pasó, no nos cogió, llegamos al otro lado y seguimos en fase de resistencia, quiere decir que continuamos con la fase de alarma, liberamos gran cantidad de cortisol, gran cantidad de adrenalina permanentemente, nuestras glándulas suprarrenales se están espichando completamente y nosotros estamos jugando a la supervivencia sin necesitarlo. Como si nosotros cruzamos la avenida, pues llegamos a la casa tarde y borrachos. Y la esposa está con uno de esos bolillos, hoy en día es con un hierro gocho, como con Tiger Woods, hay que cambiar, hay que modernizar la cocina para pegarle al marido. Y está listo para la supervivencia y uno llega y siguen ya no en fase de supervivencia que llegó, sino en fase de alarma, porque salió de un peligro y se puso en otro peor. Y en esa condición de estar en la fase de supervivencia, si persiste la fase de supervivencia, entramos en un burning out, estamos en un quemamiento, porque llega un momento en que ya no producimos más y entramos en depresión, porque ya no tenemos fase de supervivencia, estamos en inmunodepresión, estamos en agotamiento y nos enfermamos. Eso significa, todo eso para decirles que cuando yo estoy alegre, yo bajo el cortisol y la adrenalina, pero libero otras sustancias que me permiten sobrevivir, porque si las bajo las que me hacen sobrevivir, pero no tengo cómo, pues qué alegría, qué alegría. Y me muero de la alegría, como dicen, me muero de la dicha, me muero de la alegría, esto es para totearse uno, para morirse de la risa, no. Porque libero otras sustancias que me compensan, que aunque se pueden producir abajo, también se pueden producir arriba, que yo creo que algún día las contaremos, que son la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, que son los 3 mosqueteros del eustrés. Las del estrés son la adrenalina y el cortisol, sobre todo el cortisol, que nos hacen sentirnos muy mal, pero por el otro lado tenemos las que nos hacen sentir muy bien. Si estamos con un exceso de cada una, ojo, nada es bueno. Vuelvo y les digo, es una banda pasante. No, los excesos no llegan a ser positivos.
ustedes tienen lo que se llama colesterol, que llamamos bueno y malo. ¿Se acuerdan el bueno? Que se llama el HDL, las lipoproteínas de alta densidad, y el LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, que lo llamamos el colesterol malo. En realidad, si no tenemos colesterol, es gravísimo. O sea, tener niveles de colesterol muy bajitos es incompatible con la vida. La creatinina muy bajita, por ejemplo, también es en pacientes terminales. Necesitamos es un rango de acción. La poliglobulia o la anemia no son buenas. Entonces, lo mismo pasa con el estrés. No tener estrés de supervivencia es gravísimo. Tener demasiado es todavía más grave. Pues si usted no tiene un estrés que los presione, que los motive, que los active en la vida, pues tampoco tienen la capacidad de actuar. Pero si no tienen eustrés, con otras moléculas que empezaremos a ver, no van a tener esa mejoría de su vida, porque no van a poder hacer. Y lo que hace más la alegría es que tiene funciones inmunológicas y el aparato cardiovascular. Lo que más feliz hace a un ser humano es hacer feliz a otro. Y lo que más hace el amor altruista es inmunomodular. Porque el amor altruista, que es parte de la alegría o de la felicidad, disminuye el cortisol y aumenta las diferentes células ayudadoras en el organismo e inmunomodula. O sea que ustedes quieren evitar las gripas, cuiden a griposos, en lugar de no se acerquen a los griposos. Por favor, que no nos oiga ninguno de los que venden tapabocas ni nada de estas cosas, no lo he dicho. Es simplemente porque de pronto me contratan por una conferencia, entonces me toca cambiar el discurso. Y yo con este altruismo no podría decirlo. Entonces, repito, cuando uno es, o tiene, o quisiera, o pudiera, o hiciera un poco de amor altruista, en ese momento se inmunomodula. Les cuento la historia de la humanidad. Ustedes deben haber visto durante muchos años a todas estas grandes historias de la humanidad, de las pestes, de la gripa de España, de las fiebres de siglos pasados, bubones y todas estas cosas que han matado, las pestes. Y los que sobreviven son ¿quiénes? Los que cuidan. La Madre Teresa de Calcuta estaba inmunomodulada y ella estaba limpiando a los leprosos y nunca le daba nada. Ella estaba inmunomodulada. La auxiliar de Lady Di se le acerca un día y le dice, ¿usted hace eso? Yo no lo haría ni por $1.000.000. Yo tampoco, lo hago por amor. Le contesta la Madre Teresa. No hay necesidad de tener un sistema inmunológico compitiendo con gran cantidad de sustancias de barrera, sino estar activo desde el interior hacia el exterior. Entonces uno se inmunomodula en la medida que está alegre porque se vuelve altruista. Y se inmunomodula y se da menos enfermedad. Por eso los que están alegres y comparten la alegría, como los hinchas de un partido de fútbol, están sin camiseta y gritan y llueve, no pasa absolutamente nada. Yo tengo la experiencia muy sencilla. Nos fuimos al partido que ganó Colombia 4-1 del Mundial de Fútbol del año, hace 2 años, 2011. Colombia ganó el primer partido y nosotros vamos siempre 7 al estadio. En ese caso 2 años más jovencitos mis hijos, mis sobrinos, mi hermano y yo, y nos mojamos desde que empezó el partido hasta que se acabó. Salimos y con todo el sistema de seguridad no había posibilidad alguna de coger un taxi y nos fuimos caminando hasta la casa y nos seguimos lavando. Llegamos a la casa empapados, 4 horas de lluvia, todo, pero ha ganado 4-1 Colombia. No hubo un estornudo de ninguno de mis hijos, no hubo gripa, no hubo absolutamente nada. Estábamos inmunomodulados, estábamos alegres y compartíamos la alegría. Nuestro sistema inmune estaba haciendo todo, no nos pasó nada. Si hubiera perdido, hospitalización. Sí, yo por ejemplo, no conté, perdió Millonarios 4-0 ayer, eso es parte también de mi frustración. Se suma a todo lo que les he contado. Pero a mí me hace alegre esto que estoy haciendo y por eso voy inmunomodulándome. Entonces, soportan siempre mejor los alegres la enfermedad. No es que el alegre no se enferme, sino que como tiene todo ese sistema activo del eustrés, funciona de una manera más adaptativa. ¿Por qué? Porque el estrés es adaptación, el distrés es desadaptación. El estrés me adapta, el estrés me inmunomodula, el eustrés, el estrés positivo. Me repito para no confundirlos, y de pronto apuntan ahí, dicen que yo lo dije. El eustrés es inmunomodulador favorablemente, me adapto. Entonces yo con eso me adapto. La clave de la supervivencia, ¿por qué la especie humana es la que más ha gobernado el planeta y ha seguido? Porque fue la que mejor se adaptó a los cataclismos. Es la definición de los que han visto toda la etología, el comportamiento animal, de los que, digamos, los científicos. ¿Por qué los humanos somos los que somos hoy? Porque nos hemos adaptado. Cuando una especie se adapta, sobrevive. Si no se adapta, se muere. Así de sencillo.
en la medida que uno se adapta, no estamos hablando de especies, sino de personas, sobrevive. Y hay un proceso evolutivo todavía muchísimo mayor, que tiene que ver con el buen humor. Y el estado de ánimo, el humor permanente, que es una forma en que vivimos la realidad, se convierte en ánimo. Y ese humor alto y ese estado de ánimo alto y ese humor permanente nos permite a nosotros tener algo mucho mejor, que se llama integrarnos. Eso sí que es interesante. Vamos a suponer que nos vamos a ir a la costa. Cualquiera de los rolos aquí, yo no soy rolo, entonces, pero se va uno allá a ir a la costa. A la terrible esa vaina, porque esa gente además, música durísimo. Y además todo el mundo ve chequeado, todo el mundo que es joda, pero además ese calor. Y entonces, pero uno se va y uno no se adapta. Entonces, todos los depredadores naturales aparecen. Los depredadores naturales es todos los que están alrededor son depredadores. O sea, yo llego aquí a este salón y estoy rodeado de ustedes, pero ninguno, desde mi perspectiva, es un depredador. Pero si echo 3 chistes malos, todos se vuelven mis depredadores. Porque yo empiezo a sentir que todos son enemigos míos. Y todos una forma de percepción, sencilla y llanamente. Esa percepción puede cambiar cuando yo logro en un ambiente, no solo, y desde el buen humor, no existe otra forma, desde el buen humor, desde el humor favorable, desde el ánimo, no solo adaptarme, que es un proceso totalmente biológico, como lo hacen las especies, sino integrarme, que es una decisión volitiva. Yo decidí ser parte de este grupo, decidí comer carimañolas, decidí irme a la playa y ponerme la chancla común y corriente y ser parte de la historia. En ese momento ya dejo de ser víctima de todos esos depredadores naturales y aumento mis niveles de estrés, disminuyo la depresión y las cosas me duelen mucho menos. Cuando uno está enamorado, por ejemplo, que tiene un estado de alegría perdurable, pero no permanente, recuerden, es perdurable por un tiempo, pero todos sabemos, no cuando estamos enamorados, excepto en ese momento, que todos los enamoramientos tienen fecha de caducidad. Si no es mirar una revista que se llama TV y Novelas, es muy fácil. Ustedes ven, se conocen en la telenovela, es el hombre, el uno para el otro. Ella se llama Carmenza, yo me llamo Carlos, C y C, maravilloso. Eso quiere decir que somos compatibles. Nuestro apellido también porque es Gómez y Ferreira, la G y la F, fuerza ganadora. Y los dos nos unimos y sentimos que somos el uno para el otro. ¡Qué perfección! Ella es del Cali y yo soy de Millonarios, pero el verde y el azul son relacionados, porque el verde es una proyección del azul con el amarillo, que es el infinito iluminando el sol. Esa ridiculez se las hemos dicho todos, ¿no? Que tiene la primera piedra el que no haya pensado así. Eso es producto de ese estado de alegría y producto de una sustancia que se llama la monoamina, que vamos a ver que se llama la dopamina. A todas nos ha pasado. Y hay una sustancia que es de las monoaminas las más caóticas de todas. Se llama la feniletilamina. Esa sí que es terrible, porque es la feniletilamina, que es la fea, y uno con la fea la ve divina. A través de esas sustancias de distorsión cerebral, uno termina diciendo, no lo puedo creer, el mundo no podía existir sin ti. Pero tienen fecha de caducidad. En el núcleo caudado, en el putamen, en todas esas vainas duran sirviendo aproximadamente de 6 a 9 meses con alta intensidad y decaen hacia el segundo y el tercer año. Y entonces uno ya se da cuenta que la mirada fija era un vidrio de ojo, pero con ojo de vidrio, pues, pero uno no lo había reconocido porque en ese momento era perfecto. Pero todavía Novela nos lo muestra muy bien. Esos que se enamoraban, ese Carlos y Carmenza que se vieron perfectos, al cabo de 1 año y medio tienen un par de peleas, pero lo superaron por amor. En las siguientes revistas, no, lo hemos superado, ha sido una dificultad, se metió una niña de la producción, pero él me explicó muy bien que eso no era real, sino que había sido calumnias. Y ya me estuve con un muchacho, pero no, él era un amigo de la infancia, y lo que estábamos era viendo cómo solucionar un problema de su mamá que tenía una enfermedad, y bueno. A los 2 años, otra segunda pelea, y nos distanciamos, estuvimos separados un tiempo, nos dimos un espacio, un tiempo, porque es importante reflexionar, porque esto es muy valioso. Y a los 2 años y medio, 3 años, se acaba la relación. Ese tipo más miserable es un engañador. Nunca lo conocí como era, estuve con un hombre que nunca descubrí quién era. Ella es una cualquiera, con todos los hombres, no solamente se besan en la televisión, sino que también vean las telenovelas, las TV novelas y verán cómo está muy bien descrito lo que son este tipo de experiencias. Y los hombres felices y alegres tienen un factor protector. Mire, esto es bien interesante. Toman fotos a alumnos, ustedes cogen un anuario y las personas que tengan más expresiones de sonrisa y alegría
van a tener 15% más de tiempo de supervivencia. Miren la foto de su anuario a ver dónde van a estar. Lo han hecho con investigaciones en años enteros revisando este tipo de cosas. Tienen 14, me descaché, era 14. Perdón, no 15. Pero bueno, como soy feliz, le di un punto más. Entonces, se basa básicamente en que tienen menos accidentes, menos suicidios y tienen menos afecciones biológicas que las enferman, frente a los que no lo son. Miren esto tan interesante. Los más felices del mundo no son los que más se ríen, en el sentido en que es una expresión de la alegría, sino son los que actúan sobre la zona que mayor influencia desarrolla. Nosotros tenemos 3 cerebros. El cerebro reptil, 200 millones de años, les decía, por los que se duermen se lo repito, 65 millones de años, aproximadamente 60-65, el cerebro mamífero, y uno que es un cerebro anterior, que se llama el cerebro humano, que donde está el lóbulo frontal y el prefrontal. Ese señor cerebro, que es un cerebro que se ha desarrollado muy bien a lo largo de muchos años y que tiene en este momento 200.000 años de haber estancado su desarrollo, su elaboración física, pero su desarrollo cognitivo aumentado. Tenemos un cerebro de 200.000 años no más y comparado con 200 millones de años, pues es mucho más, por supuesto. Ese cerebro tiene una zona bien interesante que es la parte anterior izquierda. Aquí tenemos la capacidad de desarrollar una gran cantidad de condiciones muy bonitas, entre esas la compasión, entre esos todos esos sentimientos de bienestar y de grupo, donde somos altruistas, donde queremos que los demás estén mejor, donde desarrollamos un estado de coherencia y de bienestar, donde podemos desarrollar con la meditación. Esto se llama la corteza prefrontal izquierda, que está vinculada a la felicidad. Y además nos hace sentir más empáticos, empáticos de que entendemos a los demás. Decimos, bueno, a él le pasa eso, puedo hacer desde la tolerancia, que es el primer nivel de la empatía, me lo aguanto aunque no lo soporte, desde el respeto, que digo, bueno, pobre tal, pero por lo menos no le hago nada, desde la aceptación, que ya veo la diferencia, desde el perdón, que soy capaz de hacer un acto. El perdón es un arco cortical, es un desarrollo evolutivo de la conciencia y es uno de los actos más nobles de la sabiduría, hasta el amor, que ya es comprensión con empatía de una manera desinteresada y con una condición verdadera de que yo puedo ayudar a que el otro funcione. Algunos de ustedes deben haber escuchado esta palabra, se llama meditar. Anthony de Melo dice una palabra muy bonita, que la traigo a colación, que dice, orar es hablar con Dios, meditar es escucharlo. Esa frase lo decía en la antigüedad, que tiene una palabrita más, una frasecita más, orar es hablar con Dios, meditar es hacer silencio para escucharlo. Hoy en día, las investigaciones con monjes budistas, con monjes franciscanos o monjas franciscanas, termina demostrando que el cerebro se comporta igual en los meditadores serios y los oradores serios. Oradores me refiero a los religiosos que hacen oración. Entonces, no necesitamos meditar para tener las bondades de la meditación oriental. Podemos hacerlo desde la oración. No somos mejores si meditamos o somos mejores si oramos. El cerebro le sirve de igual manera. Por eso existe la neuroteología, que es una ciencia que nos determina esto. ¿Cuánto tiempo llevamos y cuánto tiempo tenemos? Ese es un problema del cerebro en este momento. ¿No? ¿Hasta las 9? ¿Y qué hora es? Ah, bueno. ¿No? Demasiado para allá, ¿cómo es la vida? Si me hago demasiado para allá, o si no oyen acá, y si me hago demasiado para acá, no me ven los de allá. Ahí estoy y me voy moviendo. ¿Nos van a dar comida? Sí, señor. Ah. Yo me puedo sentar. Por ejemplo, el Dalai Lama, miren lo bonito, esto que acabo de decir es muy espiritual, voy a decir por qué. Al Dalai Lama, cuando vino aquí a Colombia, cuando estaba en ese grupo de tantas miles de personas en el Coliseo del Campín, le preguntan qué lo hace feliz. Y dice, a mí por la mañana el desayuno. El pobre monje se levanta a las 2 de la mañana y tanto, todo el tiempo, reza, no sé qué, oraciones, pedir por el mundo, por la paz del mundo, aguantarse los insultos de los chinos, todo, 5, 6, 7 de la mañana y le dan desayuno. Claro, cualquiera está feliz. Entonces, es la respuesta auténtica de, digo exactamente aquí lo mismo, a todos les van a dar y a mí no. Si uno ve que le pasan algo, pues lo pone feliz. La meditación, que tiene varias características fundamentales.
La gran mayoría de las personas inicialmente decían en las investigaciones que la meditación bajaba las ondas cerebrales. Decir una cosa rápida, sin entrar en demasiados detalles, el cerebro tiene 5 ondas fundamentales. Solo ahí están 4, pero hay una quinta, que es la que es nueva para la actividad del meditador. Las 4 son de 0 a 3, que se llama delta, de 3 a 8 o a 7.5, eso depende de los investigadores o del que le dé, digamos, el autor por ponerlo, que se llama teta o zeta, de 8 aproximadamente a 12, de 7.5 a 11.5, los autores dicen cosas distintas, que se llama alfa, y de ahí hasta 30, que se llama beta, con un SMR que es más o menos de 12 a 20, y por encima de 30 existen unas que se llaman gamma, que son unas mucho más altas. Los antiguos investigadores hablaban de que la meditación disminuía la actividad de las ondas cerebrales. ¿Me oyen allá? Bueno. No, pues estaba haciendo meditación, a ver si podían captar. Bueno, es muy difícil uno a estas horas no quedar cansado y dormirse, y todo esto es para poder generar el proceso de atención. Atención significa sin tensión, sería la palabra ideal. Y uno atiende para poder entender, y se entiende y entiende, comprende, si comprende sabe, y si sabe otorga a los demás, enseña, o se vuelve entonces ahí un instructor. Entonces, esa actividad, decían, se disminuyen las ondas cerebrales y producimos alfa. Por eso durante muchos años el método Silva se popularizó, sigue siendo válido. Y decían, meditaciones para poner en estado alfa, sigue siendo válido. No, simplemente ralentizar un poco ese beta que tenemos acelerado. El beta es el que deberíamos tener en este momento activo, así, poniendo atención, pero en estas horas se cansa mucho. Yo por eso rápidamente los bajo a ustedes y los subo para intentar quedarnos en alguna, que algo se nos quede de toda esta información. A mí me pagan si ustedes entienden, al final les hacen un examen. Entonces, esa es la única manera de poderlo valorar, solo interés espiritual. La meditación actúa sobre el cerebro y modula todas las ondas. Entonces, lo que decía es que antes decían, y yo decía que antes decían, que se bajaba la actividad cerebral y se ponía en algunos momentos en alfa, por eso las ondas lentas, pero las betas se bajaban a alfa, pero después empezaron a decir que las alfas se podían bajar en estados más profundos a unas ondas zeta, y que algunos momentos se podían producir ondas delta. Pero lo que se ha encontrado en los meditadores poderosos es que producen otros estímulos muy rápidos, ondas de 60 y 70 ciclos. Les decía que las ondas cerebrales que ustedes deberían tener en este momento están entre 12 y 18, aproximadamente hasta 20, que son lo que se llama SMR, que es poner atención. Pero imagínense que ustedes están en esa velocidad y además tienen descargas de 60 a 70. Esos son los meditadores profundos. En lugar de ralentizarse, se disparan completamente y tienen percepciones elevadas. No. La gente del meditador continuado, estos son meditadores de muchos años de meditación, no es que uno lo haga una vez y lo intente. La mayoría de las personas cometen el error, y aquí quiero decir, que meditan para lograr algo. En todos los monjes, y esto es, vamos a poner el ejemplo. La persona reza, uno se acuerda de rezar simplemente cuando quiere obtener algo, ¿cierto? Virgen María, dame puntería, dice el sicario. Entonces necesito poder cumplir esta función que me dan ganas. Esa es la meditación, la oración de la persona que simplemente lo hace desde su ambición, desde su cerebro emocional y sobre todo reptil, un poquito desde los dos. Pero cuando yo decido que yo medito porque quiero llegar a la meditación, eso es lo que hacen los budistas. O yo oro porque me siento en paz y en gozo orando, o porque orando puedo ayudar a los demás. Entonces, ahí es que produzco los estímulos poderosos altos. En los demás, ralentizo mi cerebro y le quito ansiedad. Entonces, la meditación depende desde dónde se haga, para qué se hace y cómo se hace. La meditación tiene 200 de... Sonó como la voz de mi conciencia, distorsionada a veces. Ahora sí, me oigo yo más. ¿Puedo? ¿Vuelvo? Eso. Bueno, entonces, la meditación tiene definiciones de acuerdo a cada una de las escuelas. Cada escuela tiene su forma. Por ejemplo, la meditación trascendental es repetir un mantra, que uno lo que hace es que aquieta la mente inferior y permite la mente superior. Un personaje que ni siquiera es de la meditación.
sino desde la oración, que yo admiro profundamente. Francisco de Asís decía, la mente es como el cielo azul despejado. Los pájaros que vuelan y la surcan como los pensamientos. Hay que disfrutarlos, gozar su presencia, maravillarse por ellos, verlos volar, pero no dejar que se aniden en la cabeza. Eso es un estado meditativo. Es un estado, sobre todo, contemplativo, que es la meditación religiosa, que es más contemplativa. Hay contemplativa hacia afuera, hacia estímulos, la divinidad, lo que ustedes quieran, o hay reflexiva, que es hacia adentro, no importa. Eso no quiero entrar en esos detalles porque no es el sentido. El término general es que se produce una sincronicidad, un equilibrio de ondas cerebrales de diferentes lugares. Lo importante es que el cerebro empieza a funcionar como una totalidad en la medida que uno medita. Pero lo que quiero decir, no mediten para producir estados de bienestar, sino desde el bienestar mediten. O sea, no esperen que la meditación les produzca algo, sino ustedes estén en algo para producir la meditación. Ahí viene una confusión bien interesante. Es exactamente lo mismo cuando el éxito. No esperen que el éxito les dé alegría ni felicidad. Tengan alegría y felicidad para alcanzar el éxito. La gente piensa que cuando sea alegre y exitoso, cuando sea exitoso, será alegre y feliz. Repito, la gente piensa que cuando uno alcanza el éxito por la política, por los negocios, por la artista, es que estoy oyéndome bastante distorsionado, por eso... No debo, eso sí. Lo único que debo hacer en la vida es lo que me pida Dios y el alma. Así me tenga distorsionado. No, pero de ver si no. Qué buena forma de arreglarlo, ¿no? Pero no. Ya. Yo, de todas maneras, lo que es claro es que yo quiero estar para todos. Esa es la idea de la conferencia. Entonces, allá me siento un poco lejos. Acá me siento, claro que los que pagaron un poquito no, pero los que pagaron altos aquí atrás sí. Eso sí. Vamos a quedarnos en movimiento. Entre otras cosas, porque si solo mi cerebro mamífero emocional con todas esas sustancias, y mi cerebro cerebral alto, que sería el humano, que es el cerebro más evolucionado, actúan, pero el reptil no se mueve, me enfermo. Es cuando uno dice, yo ya lo perdoné, hijo de tantas, eso ya está. Si yo no actúo, que esa es la función, es más importante actuar que la emoción. Para el ser humano, para el desarrollo, para la evolución, para la supervivencia, es mucho más importante actuar. Porque yo emocionalmente no como, emocionalmente no defeco, emocionalmente no duermo, o sí, ni cerebralmente también. Qué maravillosa, que es lo que sea, no me sirve. Entonces, evolutivamente, para poder integrar una información, tengo que mover, llevar la emoción al movimiento. Y lo que importa en la meditación, después de todos estos cortes comerciales, es que produce un estado de sincronicidad y un desarrollo de la capacidad de percepción y de darse cuenta. Lo único importante desde el punto de vista de la evolución es que la evolución en el sistema nervioso se ha ido dando cuenta, ha ido teniendo la capacidad, como dice, reflexión, que es volver a mostrar la luz, de darse cuenta. Nosotros somos seres lumínicos, nosotros tenemos en el 98% del ADN luz. Y nuestro ADN, que es el ácido desoxirribonucleico que nos lleva a nosotros a tener la herencia, el 98% es igual al de la Drosophila melanogaster, que es la mosca del banano. O sea, ustedes son igualitos, yo también, a la mosca del banano. Nos diferenciamos, pero en el ADN somos iguales. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y yo? Entre ellos, ustedes, entre nosotros y ellos. Expresamos unos pequeñitos genes distintos. Pero ¿cuál es la importancia fundamental? Que tenemos un reservorio muy alto que es luz. Y eso es simplemente fotones guardados. Nosotros somos seres de luz, no simbólicamente, esotéricamente, sino biológicamente. Algún día seremos transparentes, transaparentes, más allá de las apariencias, porque seremos solamente seres de luz. La meditación es una parte de ese proceso de iluminarnos, porque nos aclaramos, porque tenemos conciencia, porque nos damos cuenta. Ese es el sentido. Y ese mar de iluminación lo tenemos con algunas sustancias que vamos a empezar a ver algún día, que son estas. Llegamos. Ya las hemos ido diciendo, pero será parte de la conferencia, por lo menos por el título. Noradrenalina, endorfina, serotonina, dopamina, hipocritequina y acetilcolina. Fíjense que aquí no pusimos ninguna de las otras dos que hablamos mal de ellas, pero que la necesitamos para sobrevivir.
que son la adrenalina y el cortisol. Esas eran buenas hasta que sobrevivimos, pero si llegamos a hacer algo más, necesitamos son las otras. Nosotros construimos la torre de control, ¿listo? Y ponemos el cohete al lado. La torre de control y para construir el cohete, cuando vamos a volar, son dos, la adrenalina y cortisol. Pero para volar ya no nos sirven. La torre de control no sirve para volar, porque el cortisol nos frena, nos genera tensión, la adrenalina nos genera taquicardia, nos cierra la circulación a distancia, nos prepara, por supuesto, para supervivencia, pero ya no nos sirve para volar más, para la libertad, para la expansión. Nos sirven estas que están acá. La noradrenalina, que sí es una molécula ligeramente similar a la adrenalina, igual que a la dopamina. Todas esas son primas, una viene de la otra, de la tirosina, de pronto llegamos y las vemos. Las otras son las endorfinas, que significa endomorfina, morfina endógena, o sea, la que nosotros producimos. La otra es la serotonina, que es tal vez la más importante y la que tiene que ver con esta conferencia, porque hay un producto que la produce y si no hablo de eso, pues imagínense, vinimos a hablar de eso. Entonces, por eso es la más importante de todas, ¿no? Viene el título, lo que tiene al frente es más importante. Bueno, pero la otra se llama la dopamina, la hipocretina y la acetilcolina. Esas son sustancias que tienen varias acciones. Hay muchas más. Hay una, por ejemplo, que nosotros los hombres afortunadamente hoy podemos tener disculpa, que es la vasopresina. La vasopresina es la molécula ¿de qué? De la monogamia. Pero, no, muy utilizada por el hombre, por supuesto. No, porque existe ahora lo que se llama, hay un alelo, el 300 algo, les digo mentiras, el 3000, es un número, se me olvidó. Pero ese alelo tiene una característica fundamental. Cuando se altera la producción de vasopresina y entonces uno se llama el gen de la infidelidad. Entonces ustedes pueden disculparse, caballeros, de que tengo el gen de la infidelidad. No es una cuestión espiritual, sino que bioquímicamente, al no tener la capacidad de controlar esa acción de la vasopresina, entonces termino teniendo eso. También está entonces la oxitocina, también es otra sustancia maravillosa que es la molécula del apego y la de los abrazos, que es fundamental para que nosotros la tengamos. Hay muchas más para hablar y que están relacionadas con la alegría y la felicidad, espero por lo menos decir estas. La noradrenalina es una catecolamina, eso es ya por la constitución que nosotros llamamos de la química, que tiene esa característica de ser también hormona, pero también neurotransmisor. Para algunos pues funcionan igual porque las dos tienen actividad. Y funciona, recordemos que hay un sistema nervioso autónomo que funciona de una manera, como su nombre lo dice, automática, de una manera propia. Y el sistema autónomo tiene la característica de tener antes de unos ganglios que produce una sustancia que se llama acetilcolina, como en el caso que sea simpático o en el caso que sea parasimpático igual, pero ya después se diferencia el simpático, que es el que nos prepara para la lucha y para la supervivencia, que nos prepara para nosotros, para estar preparados, nos prepara para estar preparados, suena extraño, porque una vez tiene que estar preparado. Por ejemplo, ustedes no se van a comer esto, pero se preparan para comérselo. Y entonces, en esa preparación para comérselo, ustedes tienen que liberar noradrenalina para que soporten las ganas de comérselo. Y entonces uno se prepara y dice, me lo voy a comer, pero voy a prepararme para comérmelo. Entonces, libero noradrenalina. Eso nos pasa a los seres humanos. Por ejemplo, le pasa a los animales. Un animal libera noradrenalina porque va de caza, pero él tiene que prepararse para aguantar hambre para poder cazar. Y por eso, y nos prepara para la lucha y todo. Esa la conoce uno muy bien porque esa está preparada hasta para matar. Lo que le pasa a las señoras y a los señores cuando hacemos dieta. No nos dan comida y la preparación para no comer, la liberación de noradrenalina. Por eso uno cuando no come y alguien le da comida, lo que hace un animal cuando no come es ir y mata. Cuando uno no come y alguien come al lado, le dan ganas de matar. Eso es noradrenalina. No estoy diciendo nada que no sea biología pura. Bueno, se llaman todas las zonas que nosotros reconocemos como adrenérgicas. Y no solamente afecta el corazón, por eso nosotros nos da de la adrenalina cuando estamos preparados para sobrevivir, o también de la adrenalina cuando estamos emocionados. Uy, me voy a ver con la mujer que me gusta, voy a ver lo que me entusiasma. Y entonces tengo la emoción y se me mueve el cuerpo. ¿Se acuerdan de? Eso no era.
eso nos funciona, entonces nos activamos. Y también la amígdala por todas las emociones, y por eso nosotros tenemos una acción de noradrenalina a nivel central. Ese es uno de los 3 mosqueteros del eustrés, porque nos prepara para estar preparados, porque nos motiva a actuar, porque nos pone suficientemente capaces de hacer cosas. Si no tuviéramos noradrenalina, si ponemos en exceso podemos llegar a lo que les acaba de decir, llegamos a matar al vecino, podemos tener descontrol. Pero si no tenemos acción, no nos preparamos, no hacemos, no nos levantamos y nos movemos y nos activa algo, ay, yo quiero llegar hasta allá tan lejos. Es entonces, toda esa es carreta de la que no nos importa, porque me pongo yo a hablar eso del C8H11NO3 y yo creo que los duermo. Precisamente porque la noradrenalina tiene que ver con patrones del sueño. Demasiada nos pone y no nos pone así porque hay un tono que se llama el simpático, otro el parasimpático. El simpático nos activa durante el día predominantemente, pero los dos siempre están activos. Antiguamente se pensaba que uno solo se activaba y el otro después. En el día, el simpático y el parasimpático, últimamente dicen que no, que los dos siempre están activos, solo que uno le gana un poquito al otro. Entonces, ese uno que le gana un poquito más está en el día el simpático y ese uno que le gana por la noche se llama el parasimpático. Pero ustedes lo pueden ver en animales y esos animales se llaman, si ustedes lo han visto en el lirón, hacen lo que se llama hibernación, que es un tono parasimpático grandísimo. Y eso tiene que ver, por supuesto, porque ellos hacen depresión, disminución de los niveles, entre otras cosas, de esta sustancia y entre otras una que veremos después que se llama la hipocretina, que esa sí no la conoce nadie, porque cuando uno habla de la hipocretina todo el mundo lo mira raro. No. Entonces cuando yo estoy con noradrenalina, lo que les acabo de decir es lo que estoy así, activo, alerta, porque estoy preparado para lo que se venga. Entonces cuando voy a cazar, la necesito, el animal está preparado, entonces él tiene que estar más activo. Eso es muy bueno durante un tiempo, pero tampoco es muy bueno permanecer así. El arquero de la selección Colombia tiene que estar así cuando van a patear, pero no puede llegar por la noche al hotel y seguir. Sería mejor que estuviera en su momento cambiara, ¿cierto? Por eso nosotros necesitamos esa secreción para poder regular lo que es la somnolencia y su carencia nos puede llegar a tener estados de depresión por falta de motivación. Realmente la noradrenalina es una molécula que tiene que ver con el ánimo y después la más importante que es la que tiene que ver con un producto que ustedes van a tomar después. Pero tiene que ver fundamentalmente esta con el ánimo. Miren, esta es la historia, a mí esto me encanta, fenilanina, tirosina, L-Dopa, dihidroxi L-Dopa por la descarboxilasa de hidroxi y lo que nos va a dar entonces es la dopamina y después se produce la noradrenalina, adrenalina, o sea, este círculo está completo. La dihidroxifenilananina es la que se llama la dopamina, dihidroxifenilananina, que es, o sea, esta es una molécula que ustedes consumen permanentemente en muchas sustancias, las tienen por ejemplo las nueces, las tiene el chocolate es rico en tirosina, entonces por ejemplo por eso modula el estado de ánimo y echan el cuento que el chocolate, uno come chocolate y entonces se pone más activo. También de aquí la tirosina tiene que ver con una molécula que es el T3 y el T4, que es la tiroxina, ya no la tirosina, pero es una forma de tirosina, es un aminoácido, en el cuerpo todos son levógiros, giran para la izquierda y por fuera giran para la derecha 50 y 50, eso ya tiene que ver. Recordemos que esas moléculas, todo esto se produce, no llegan directamente a la célula, sino que se liberan ahí en un sitio que es el espacio intercelular. Pasemos a la serotonina. Esta es la que tiene que ver con los estados de sueño y de vigilia y con el sentirse bien, con el estado de ánimo. Esta es el ánimo perdurable, la noradrenalina es ese ánimo que nosotros queremos comernos el mundo. Esta tiene una característica de que no solamente se sintetiza en el cerebro, sino también se sintetiza en el estómago. Por eso es como un segundo cerebro. Nosotros tenemos en el estómago un segundo cerebro. No más abajo como piensan las señoras. Dicen, no, que es el segundo cerebro de los hombres. No. Está localizado a nivel del plexo solar, en el páncreas, en toda la zona relacionada con la liberación de catecolaminas por todos esos ganglios que hay ahí adrenérgicos y también en algunas cosas del tubo digestivo. Cuando digo estómago, está hablando del plexo solar. No lo toman literalmente el estómago como órgano. Aquí hay muchos puristas y dicen, bueno, qué barbaridad. Sí, estaba hablando, era
del tracto gastrointestinal en general, y estoy hablando también de que todas estas moléculas, o la gran mayoría, se secretan también en el plexo solar. Pasemos a ver eso. Y cuando uno tiene suficiente serotonina, uno se le quita la berraquera, la rabia, porque modula todas esas emociones. Se le quita a uno la capacidad de estar uno agresivo, violento, y regula también, en cierta forma, lo que es el apetito. En cierta forma, hay muchas más hormonas que tienen que ver con están la grelina y la leptina, que tienen que ver con el apetito. Una se aumenta, por ejemplo, en los momentos de invierno, la otra en los momentos de verano, y tiene que ver para acumular o no grasa. Y ese va a ser el tratamiento en una época más adelante. Espero que Magna 3 lo tenga, que tiene que ver con que nosotros estimulamos o no una que acumula grasa o la quita. El día que modulemos eso, se acaban todos los problemas de obesidad. Desde el punto de vista biológico y bioquímico, se puede coger, si le aumenta a uno una sustancia que tiene que ver con la grelina, baja la leptina o viceversa, y entonces uno modula acumular grasa o no acumular grasa. Por eso hay gente que es gorda o es flaca, porque tiene alterado para una dirección u otra, y eso lo hizo la especie biológica. Los flaquitos no se engordan, pero en épocas de guerra se mueren, porque no tienen cómo guardar. Los gorditos estamos preparados para la guerra. Sobrevivimos para poder estar en esos momentos de dificultad. Es solo por eso. Y directamente cuando se inhibe la serotonina, se produce la depresión, con todos los síntomas de la depresión que hoy llamamos depresión mayor, que es por lo menos una semana los síntomas mayores: alteraciones del ánimo, alteraciones de la libido, alteraciones del apetito, alteraciones de que no nos gustan las cosas que nos gustan, alteraciones que tienen que ver con el sueño, la incapacidad de disfrutar. Todas estas cosas que se llaman depresión tienen que ver exactamente con la serotonina. Por eso la gran mayoría de medicamentos modernos se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina. En última le regalamos serotonina. Sin embargo, uno puede utilizar una vía metabólica, y hablándolo muy en serio, que utiliza uno, todo lo que he dicho es en serio, pero haciendo énfasis en serio, es que uno puede utilizar, así la tirosina uno lo puede utilizar para mejorar la función del estado de ánimo de la dopamina, que vamos a ver en un momento, porque es parte de ese ciclo. Uno puede utilizar el triptofano, que es un aminoácido que tiene que ver fundamentalmente con esta sustancia que nosotros estamos viendo ahorita, que es la serotonina. Porque si uno tiene un organismo moderadamente bueno, el organismo hace el metabolismo. Uno, por ejemplo, puede consumir vitamina A. Si ustedes lo saben, la vitamina A es de origen animal. La tiene el hígado de bacalao, la tiene la leche, la tiene la clara, la yema de los huevos, la clara de los huevos. Y ahora se me olvidó si es la yema o la clara, no sé. Pero el betacaroteno, la yema, gracias. Es bueno que me digan, y si he hecho más bobadas, por favor, díganmelo. Por eso cuando por lo menos no me acuerdo. La yema, sí, la que tiene la grasa. Claro, como el aceite de hígado, perfecto. Nada, para que no se me olvide. Técnicamente, esa es la que tiene efectos sobre los ojos, tiene efectos sobre la piel, tiene efectos protectores para el cáncer, en fin. Pero el organismo, el vegetariano puede llegar a producir, cuando consume beta-caroteno, produce lo mismo. Entonces uno puede producir inductores, es una forma, o puede consumir precursores, y el organismo los transforma y tiene el resultado.